Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este mensaje. Mi nombre es Carlos Velázquez y esto es la Biblia en un año. Hoy es el día número 44. Te invito a que leas conmigo la primera lectura, que está en Proverbios 4, 20 al 27. Dice así: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Oremos. Dios y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas cada día a través de la Biblia y Jesús nos abre la puerta para poder comprender más acerca de ti. Espíritu Santo, enséñanos también y recuérdanos estas cosas para la situación en la que vivimos, para las pruebas que estamos enfrentando. Señor, que podamos prestar atención a tus palabras, inclinar nuestro oído a tus razones. Señor, que sean medicina para nuestro cuerpo, enfermo y preocupado por la situación actual. Señor, muéstranos el camino que debemos seguir. Muéstranos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, Señor, no nos apartaremos del bien, sino más bien nos apartaremos del mal. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera lectura del Nuevo Testamento está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 45 al 66. Mateo capítulo 27, versos 45 al 66. Dice así la palabra de Dios. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó: a gran voz, y decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad. Después se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido,
El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sé que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro, como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy bien, nuestra última lectura está en Éxodo, capítulo 13 y capítulo 14. Consagración de los primogénitos. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito. Todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Moisés le dijo al pueblo: tengan presente este día en que han sido liberados de la esclavitud de Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por lo tanto, no deben comer pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y en este mismo mes harán esta celebración cuando ya el Señor los haya introducido en la tierra que destila leche y miel, es decir, en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, givitas y jebuseos, la cual prometió a los padres de ustedes que les daría. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el 7º día será de fiesta en honor al Señor. Durante esos 7 días se comerán panes sin levadura, y en ninguna parte de su territorio debe verse nada leudado ni levadura. Cuando llegue ese día, les contarán esto a sus hijos, les dirán: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y será para ustedes como una señal en su mano y como un recordatorio delante de sus ojos, de que ustedes deben tener en los labios la ley del Señor, pues el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Por lo tanto, ustedes deben celebrar esta ceremonia cada año en su momento debido. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo. Dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero. Pero si no las redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a tu primogénito. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirás: con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos.
pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto los hijos de Israel salieron armados. Moisés por su parte se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. El Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acapen junto al mar frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos, y dijeron, ¿cómo hemos podido permitir esto, de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel, pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hahirot, y delante de Baal Zephón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba, y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios, es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco.
Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios los siguieron, toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios, y desde la columna de fuego y de nube, y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas, y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, y que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón, y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Oremos. Dios y Señor nuestro, leer esta historia, Señor, nos estremece y nos hace pensar, Señor, en el costo de nuestra salvación. Señor, siendo el Hijo de Dios, permitiste que te llevaran a esa cruz y ser atravesado en tus pies, en tus manos, en tu costado, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, adquiriste el castigo por nuestras transgresiones. Fuiste, Señor, la ofrenda para la expiación y el perdón de nuestras vergüenzas y errores. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Padre, podemos ver también en el libro de Éxodo esta misma manera en la que se rasgó el velo en el templo y se separaba Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar en donde en el templo solamente el sumo sacerdote podía entrar, Señor. Ese lugar fue roto y, como dice tu palabra, acérquense confiadamente al trono de su gracia. Gracias, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, es la ofrenda y quien intercede por nosotros. Y después, Señor, en Éxodo podemos ver cómo, Padre, los egipcios persiguieron al pueblo de Israel y con tu gran poder Moisés pudo extender la vara y abrir el mar y pasar por suelo seco. Y eso, Señor, nos recuerda tu bautismo, que nos limpia, que nos lava, que nos da perdón y que nos salva. Señor, tú abriste la brecha. Abriste, Señor, el camino para que nos acerquemos a ti, como abriste, Dios, el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar por en medio y salir de la tierra de esclavitud de donde vivían. Señor, oro por todos aquellos que alguna vez, Señor, estuvieron o han estado o están en periodo de esclavitud del miedo, de la duda, de la adicción. Hazlos libres, Dios. Libéralos en el nombre de Jesús. Y por los méritos de Cristo, Señor, para que conozcan la verdad y sean libres conociendo la verdad. De que, Señor, estamos de paso aquí, nos has hecho tus hijos, y para que donde tú estás, nosotros también estemos contigo, desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amigos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Bye bye.